la violencia en sí, de lo que representa el encierro en niños, niñas y adolescentes, tomado muchas veces como primera medida de sanción penal o como primera medida preventiva en el ámbito de una causa penal. Este es el primer punto, cuando en realidad la Convención plantea que debiera ser la última ratio. Y después el tema del encierro tiene algunas cuestiones que son muy complejas en cuanto, más allá del cambio de las administraciones de los institutos de menores, que son las cárceles para niños, niñas y adolescentes, siempre permanece una lógica muy fuertemente arraigada con que al instituto lo manejan los miembros de la seguridad. Y eso es un rasgo de violencia institucional muy, muy fuerte. Si bien en algunos momentos se ha querido cambiar, es decir, poniendo más peso en los operadores o los profesionales que trabajan con los pibes, siempre quien plantea la dinámica institucional sigue siendo la guardia o la gente que maneja el tema de la seguridad. En este marco es una violencia institucional que se encuentra enquistada en centros cerrados, las cárceles para chicos. Yo hablo fundamentalmente del modelo de la ciudad de Buenos Aires, pero mucho más agravado en el marco de los institutos provinciales, ¿no? De los institutos, agravado en el tema de las provincias, cuando los pibes, cuando no hay centros de atención y derivación, CAD, que es el primer eslabón cuando son atrapados por la fuerza de seguridad, primer eslabón, digamos, de encierro son los centros de atención y derivación. En muchos lugares no existen estos centros, entonces los chicos siguen yendo a comisarías que no están preparadas justamente para recibir a la población adolescente, que hay hacinamientos, que muchas veces por esta cuestión del hacinamiento no están separados de los adultos, el trato policial es diferente, trato que debiera darse en un CAD. Ahí realmente la violencia institucional aumenta. Y otro tema son los lugares donde los pibes están encerrados, que la mayoría de ellos son inadecuados para cualquier tipo de planteo que uno quisiera hacerse para algún tipo de resocialización, o pongamos, me gusta más decir socialización, para poder insertarse en la sociedad. La violencia institucional se marca fundamentalmente en el trato. Los jóvenes son tratados como delincuentes, como el reo, y no en realidad como niños, niñas y adolescentes que han cometido un delito. Desde la detención misma, ¿no? Se plantea que para ser detenido la fuerza de seguridad deben utilizar la fuerza mínima indispensable para obtener la detención, y vemos en muchos casos los golpes a los cuales son sometidos constantemente. Eso tanto en capital como en provincia de Buenos Aires. Las situaciones de detención son muy graves, aún estando los centros de atención y derivación, aún no yendo a comisarías en el marco de la ciudad de Buenos Aires. Una de las formas más terribles que suceden es que los pibes son detenidos en el marco de la ciudad por la comisión de un delito, supónganse, no sé, a las 2 de la mañana en Recoleta, y llega al centro de atención y derivación a las 6 de la mañana. Entonces uno dice, ¿cómo? Tardaron 4 horas para... Bueno, ese traslado significa un paseo por diferentes lugares de la ciudad, con golpes, lugares donde les hacen el submarino, verdaderas torturas en momentos posteriores a la detención. Esto tiene un correlato en otra violencia institucional que la podríamos decir pasiva, que cuando se hacen las denuncias por apremios ilegales, la mayoría de las veces no llegan a ningún tipo de
sanción para quienes cometieron ese apremio, ¿no? Muchas veces, a lo mejor hasta pibes se niegan a denunciar. Supónganse que el chico estuvo en el centro de atención y derivación y es egresado. El juzgado plantea que no debe quedarse privado de libertad. Después, cuando se inicia la causa por el apremio ilegal, la fiscalía lo hace citar por intermedio de miembros de la fuerza de seguridad, de la misma fuerza de seguridad que el pibe está denunciando, a lo cual eso hace muchas veces desistir de la ratificación de la denuncia. Esto es una violencia institucional por un mal procedimiento que en realidad deja impune un delito reiterado en el marco de las detenciones. También se exhiben a los chicos, se exhiben la policía o las fuerzas de seguridad, no toman en cuenta taparle el rostro, generan situaciones de riesgo hasta para la salud física de los detenidos porque los dejan ahí a merced de sus victimarios, digamos, situaciones donde por lo general hay una violencia en sí. El tema de la detención es un tema serio, aún en los lugares donde hay centros de atención y derivación, donde son derivados. Esto es una de las cosas que el sistema no pudo prever, es decir, cuando pensábamos en el adelanto de que el pibe vaya, que fue un adelanto, que vaya en vez de ir a la comisaría a un centro de atención y derivación, con equipos para que puedan charlar con él y poder articular con el juzgado interviniente, lo que no se pensó es que se podía producir situaciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el trayecto desde la detención hasta el centro de atención y derivación. Esta es una de las formas de mayor violencia institucional. Provincia de Buenos Aires, digo, y otras provincias que no tienen los CAT, siguen yendo a las comisarías donde no hay las garantías adecuadas de un normal trato para los menores que han infringido la ley penal, ¿no? El mayor problema era la persecución y el maltrato al colectivo LGBT. Era un maltrato por el solo hecho de verlos y detenerlos por la posible comisión de un delito que después que no hubiesen cometido, ¿no? Que estaban ahí en esa situación, pero no eran parte de la comisión del ilícito. Con el tema de las chicas, es bajo el porcentaje de detenciones. Sería interesante poder investigar qué es lo que pasa en la comisión del delito respecto de chicas, si realmente es bajo o si hay alguna cuestión que tiene que ver con algún tipo de trabajo, encubrimiento que hacen para las fuerzas de seguridad. Me parece que es como para una línea de investigación y de laburo, ¿no? El gatillo fácil tiene que ver con esta violencia institucional. Fundamentalmente, el gatillo fácil está asociado a determinadas cuestiones que las fuerzas de seguridad pretenden que realicen los chicos, es decir, que trabajen en la comisión de algún hecho ilícito para la fuerza de seguridad. Cuando los pibes se niegan o tratan de salir de estas situaciones, cuando son perseguidos por la fuerza de seguridad y que termina la mayoría de las veces en el tema del gatillo fácil. Últimamente se han visto casos de gatillo fácil producto de mayor mano dura, que avala métodos que tiene la fuerza de seguridad en cuanto a la detención. Me ha pasado de intervenir en alguna situación violenta y la reacción social era contra mi intervención, no era para que el policía le saque el pie de la cabeza al pibe que tenía ya detenido y ya esposado. Y la policía aprovecha de esas situaciones y fundamentalmente de ese discurso punitivo como el que tenía la ministra de Seguridad del macrismo, que avalaba este tipo de actuaciones policiales, ¿no? El tema del gatillo fácil es la forma más terrible de violencia institucional y es muy usada por todas las fuerzas de seguridad. Me parece que debiera
haber una política estatal muy fuerte para tratar de que no sucedan este tipo de situaciones. Y después sí hay mucho apremio ilegal en la detención. Por ejemplo, el tema de la detención de pibes con consumo problemático de drogas que van a ser detenidos por la comisión de un delito y desintoxicados a un hospital público. He encontrado en mi ejercicio del derecho de defensa pibes esposados a la cama. Lo justificaban como una manera para que el pibe no se escape, y cuando se planteaba alguna indagación a ver quién había dado la orden para que estuviese esposado, uno pensaba, al menos yo pensaba, que era la fuerza de seguridad la que había directamente operado así, y en algún hospital he encontrado con que había profesionales de la salud que le ordenaban al policía que los pose, como para que el chico no se escape, dado que en realidad no lo podían contener porque no tenían acompañante terapéutico. Entonces, como no teníamos acompañante terapéutico, los posaban a la cama para poder realizar la desintoxicación de manera adecuada, violando todos derechos, garantías básicas de derechos humanos, violando la ley de salud mental. Es decir, me parece que en este marco esa también es una violencia institucional muy, muy fuerte asociada a el tema del delito. Me pasa que cuando ahora que ya no soy más defensor, me consultan de algunas situaciones donde me doy cuenta mucho más, teniendo muy claro que en realidad los pibes que son infractores a la ley penal son tratados muy mal, muy violentamente por el sistema respecto de otros pibes que no son asiduos a la comisión de delitos. Está muy asociada la violencia institucional y social en cuanto a la persecución de cualquier forma del pibe que comete un delito. Me parece que se podría trabajar de otra manera adecuada a derecho en cuanto a las detenciones, a la puesta a disposición de un juez que con todas las garantías establezca cuáles son los criterios a seguir. Los criterios a seguir en estas situaciones debieran ser tomar como medida de última ratio la privación de libertad y mientras tanto poder trabajar con medidas alternativas a la pena privativa de libertad de los chicos. Cuando cambian las gestiones gubernamentales, si una gestión es más garantista de derechos, se producen algunos cambios en cuanto a garantizar reglas mínimas de intervención en los institutos menores. Cuando se endurece, cuando son sectores que tienen una mirada muy, muy punitivista, estas cuestiones se endurecen. Más allá de eso, yo tengo una crítica muy fuerte hacia el sistema de institucionalización de jóvenes, tengo una crítica hacia la cárcel en general. Para mí la cárcel no sirve para ningún tipo de resocialización y las cárceles de menores o los institutos de menores tampoco cumplen ese fin. Más allá que puedan estudiar, más allá que puedan tener equipos adecuados, talleristas, es decir, el sistema de instituto, de la propia infraestructura del instituto, no permite realizar adecuadamente un trabajo para que el pibe, cuando salga, se pueda insertar adecuadamente a la sociedad. Lo que sí hay que decir que ha bajado en el último tiempo el tema de ingresos, al menos en el marco de la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha menos población privada de libertad de la que había hasta hace algún tiempo, pero siguen siendo los mismos institutos. Institutos que tienen problemas edilicios, por ejemplo, el Instituto Agote lo viven desinfectando, pero estructuralmente tiene, los pibes conviven con las cucarachas y con las ratas. No hay desinfección posible para eso. Le pintaron un poco la cara y lo readecuaron para que siga funcionando como cárcel. El mejor destino que le puede pasar es sin los chicos adentro y sin nadie adentro, ¿no?
implosionarlo y poder pensar en una nueva institución carcelaria, siguiendo las normativas de Naciones Unidas en cuanto a los lugares de privación de libertad, lugares acotados, donde se garantiza la intimidad de los chicos, donde puedan garantizarse condiciones mínimas para, como podría tener, de salubridad, de intimidad, de poder estar en un lugar adecuado y que ya el lugar sea una violencia institucional en sí. Por ejemplo, en el Instituto San Martín, los pibes cuando llegan van a un lugar donde están 24 horas y este lugar es totalmente frío, que a pesar de las gestiones sigue manteniendo su estructura. Es más, es el lugar donde los pibes que vienen de la calle realizan la cuarentena en el marco del COVID. Entonces, me parece que la cuestión edilicia es una violencia institucional en sí. Yo estoy hablando solamente de institutos de la ciudad de Buenos Aires. Lo que ha sucedido recientemente en institutos de la provincia de Buenos Aires con suicidios adolescentes en el marco de la privación de libertad. Me parece que hay que repensar toda la institucionalización carcelaria de los jóvenes, dado que debieran ser lugares totalmente diferentes, más chicos, por el más breve tiempo que proceda, pero adecuadamente habitables para cualquier ser humano. En el marco de garantizar en esos lugares la mejor atención posible para los chicos. La detención fuese como medida de última ratio, lo que tendríamos que tener, sí hay que cambiar el sistema, digamos, hay que derogar el decreto ley 22278, esta es la principal violencia institucional, es decir, que el régimen penal de la minoridad se rige por un decreto de ley de la última dictadura militar, donde la expiración de ese decreto ley es, en cuanto a lo tutelar, en cuanto al abordaje, es la vieja y ya derogada ley de 1903. Entonces, en realidad, habría que derogar ese sistema que plantea un tipo de trato respecto de los chicos. Para los menores de edad no hay prisión preventiva, pero sí hay medidas preventivas. Digamos, un eufemismo de la prisión preventiva, es decir, entonces el pibe no sabe cuándo va a salir, cuándo va a terminar el tratamiento. Es diferente plantear un tratamiento con punto de partida y puntos de llegada y que el pibe pueda trabajar con los equipos adecuadamente en esa situación. Las buenas prácticas son de estos equipos. En este marco de trabajo que se hace con los chicos, tenemos la violencia institucional de una normativa que contradice a la propia Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, lugares de detención que no están adecuadamente preparados para la institucionalización de jóvenes, otra forma de violencia institucional, y la violencia institucional producto de la actuación de las fuerzas de seguridad en el marco de la detención de los pibes y lo que puede llegar a ser una violencia institucional en algunas intervenciones de servicio de salud con acuerdo de algunos juzgados, de algunos fiscales. Acá hay que ajustar el sistema en cuanto a garantizar los derechos humanos de las personas que son detenidas. No se puede pensar en un pibe que cometió un delito, pero que tiene que hacer un proceso de desintoxicación por drogas, a que esté posado a una cama. Debiéramos pensar alternativas para que no se escape. Y algunas situaciones que me ha tocado ver donde las fuerzas de seguridad, con pibes que son muy reincidentes y que hacen buen vínculo con el personal de seguridad, ¿no?
también hay otras situaciones que se dan, pero que tiene más que ver con el trato personal que con una cuestión netamente institucional. Para mí la entrevista con el detenido era indelegable, no es lo mismo que lo vaya a ver el defensor a que lo vaya a ver un auxiliar del defensor. Plantear todos y cada uno de los escritos y recursos. He llegado a la Corte Suprema de Justicia defendiendo a los chicos no punibles, primero a los chicos punibles y después, fundamentalmente, a los pibes no punibles. He tenido la suerte de trabajar en un ministerio público totalmente garantista de derecho a cargo de la doctora Estela Maris Martínez, que le proporciona a los defensores instrumentos como, por ejemplo, poder ir a una cámara y defender a un pibe totalmente en situación de vulneración. Es decir, esto lo garantiza esa defensa pública, para mí una defensa pública muy buena desde lo institucional, que me permitió poder desarrollar a mí personalmente una defensa adecuada en el marco de la garantía de los derechos de los chicos. Me hubiese gustado más poder articular mucho más con el sistema de protección de derechos adecuado a la necesidad de los pibes. Yo defendía ante los juzgados nacionales, pero con asiento en la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires no ha priorizado el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños, adolescentes. Desde el momento que el pibe que era detenido como única opción tenía ir a un parador donde podía pasar la noche, pero después tenía que salir y después si quería volvía o no, ahí en esos paradores, más allá también ahí del gran laburo que hacen los trabajadores para contener a los pibes, no es el lugar adecuado para que un pibe pueda desarrollarse. Es decir, el pibe lo que necesita es un hogar con contención terapéutica, un hogar convivencial, como para poder trabajar adecuadamente. Esa es la parte, digamos, que me queda siempre como deuda, dado que necesitaba un Estado que estuviese un poco presente y no que tuviese una ausencia absoluta, como lo ha tenido el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Además, muchas veces se obtenían algunas cosas desde el sistema penal. El sistema penal daba más cosas que el sistema de protección de derechos, más política pública, digamos, ¿no? Entonces esto es muy grave, pensado desde un Estado que tiene la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en la Constitución Nacional.